Juli Magnets presenta... Es momento de hablar de un periodo muy específico de la historia de México. Se trata de la República Restaurada, un momento clave para el sistema político mexicano y la consolidación del país como la república que conocemos hasta hoy en día. Es mi momento triunfal en la historia, que les quede bien claro. Este periodo, que abarca de 1867 a 1876, es clave, pues es cuando por fin México entra en un periodo de paz luego de 50 años de guerras civiles, golpes de estado, intervenciones extranjeras y disputas políticas. Además, que es cuando México se consolida como una república indiscutible y reconocida internacionalmente. Pero para entender cómo es que esta época de paz fue posible, vale la pena dar un vistazo rápido un par de años antes en la historia de México y del mundo, porque gran parte de los acontecimientos internacionales fueron clave para que el país fuera una república. Breve, en verdad muy breve resumen del Segundo Imperio Mexicano. Bien, resulta que para julio de 1861 el gobierno de Benito Juárez decide suspender el pago de la deuda a Francia, España e Inglaterra, lo que provoca que estos países bloqueen los puertos mexicanos. Luego de negociaciones, España e Inglaterra deciden retirarse, pero Francia no. Francia decide que se quiere quedar a invadir el país. En ese momento, el emperador Napoleón III ve la oportunidad de ganar posición en América, pues los Estados Unidos se encontraban en la guerra de secesión y no iban a intervenir, por lo que los mexicanos tuvieron que pelear, y aunque lograron ganar algunas batallas, como la del 5 de mayo, finalmente perdieron la guerra, por lo que Juárez tuvo que huir de la capital hacia la frontera con Estados Unidos, y un año más tarde, en mayo de 1964, llegaron a México Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, los nuevos emperadores de México. Y aunque se estableció el gobierno monárquico del Segundo Imperio, Juárez se mantuvo luchando por mantener a la república en el norte del país, lo cual la verdad parecía una causa perdida. Pero todo cambió un año más tarde, cuando en abril de 1865 los Estados Unidos concluyeron su guerra civil, y rápidamente se reorganizaron e hicieron valer su doctrina Monroe. América para los americanos, baby. No quiero nada de imperios europeos por aquí. Mientras tanto, en Europa, el Imperio Austrohúngaro sufría por su derrota en contra del Imperio Prusiano en 1866, por lo que defender su posición en México no era prioridad. Y para colmo, los Estados Unidos movilizaron 50,000 tropas a la frontera con México y reabastecieron al ejército republicano de Benito Juárez. Ahora sí, van a ver quién manda. Para diciembre de 1866, las fuerzas francesas comienzan a retirarse, y para el mes de abril, el general Porfirio Díaz derrota a las últimas fuerzas imperiales importantes en la ciudad de Puebla, por lo que el emperador está derrotado, y para junio de 1867, Maximiliano y sus aliados son fusilados en Querétaro. Así, gracias a que Benito Juárez resistió a la persecución de los franceses y al repentino cambio del panorama internacional, se logró restaurar el gobierno republicano en México, lo cual se consumó el 15 de julio de 1867, cuando el presidente regresó a la Ciudad de México, con lo que se dio inicio a un proceso de reconstrucción en un país que no había conocido la paz desde su independencia. Lo primero que se hizo durante la restauración fue llamar a elecciones presidenciales, donde los principales candidatos fueron Benito Juárez y Porfirio Díaz. Al final de la campaña, quien resultó ganador fue Benito Juárez con 71% de los votos. Luego, México canceló relaciones diplomáticas con Francia, España e Inglaterra, y se les notificó que se suspendería el pago de la deuda hasta nuevo aviso. Esto último porque el país estaba prácticamente en bancarrota, pero a la vez porque se tenía la certeza de que ya no regresarían a invadir. A ver cómo le hacen, porque si se meten conmigo, se meten también con Estados Unidos. Durante esta época, la invasión francesa generó un fuerte nacionalismo entre los mexicanos, lo que se vio reflejado en todas las formas culturales, como la música, la literatura y el arte en general. Por ejemplo, el escritor Ignacio Manuel Altamirano promovió en su revista Renacimiento las letras de escritores liberales y conservadores por igual, al mismo tiempo que este espíritu cultural favoreció a la fundación del Liceo Mexicano, la Academia Mexicana de la Lengua y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. También es en ese momento cuando se comienza a escribir vigorosamente sobre la interpretación de la historia de México, desde la época prehispánica hasta los acontecimientos más actuales. Todo desde el punto de vista de liberales y conservadores por igual, y todo con total libertad. Y es que desde ese entonces,
México se sabía con una gran diversidad de interpretaciones del presente, el pasado y el futuro. Testigo de eso son las plumas de Vicente Riva Palacio o Francisco Arrangois. Al mismo tiempo, el renovado nacionalismo empujó a las artes plásticas y se rebautizó a la Academia de San Carlos con el nombre de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde se cambió la visión religiosa y sacra del arte por una más vanguardista y nacionalista. Entre esos artistas, el pintor más reconocido fue José María Velasco, que se dedicó a inmortalizar paisajes emblemáticos de México que siguen siendo populares hoy en día. Es más interesante viajar por el país pintando cosas que matando gente. Durante la restauración de la República se sentaron también las bases filosóficas de lo que se deseaba fuera el futuro del país. Para ello se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que fomentaría un pensamiento positivista basado en las ideas de Augusto Comte. Una mentalidad estructurada y metódica que fuera de lo concreto a lo abstracto. Nada de metafísica, teología ni especulaciones para explicar el mundo. Esta visión positivista produjo rápidamente una gran cantidad de científicos, médicos, geólogos, biólogos, geógrafos y químicos que estaban deseosos de entender este enorme país y descubrir todos los recursos que en él se albergaban. Todo esto generó una nueva visión de la investigación en México, que generaría sus frutos y sus conocimientos más adelante, hasta el Porfiriato. A la vez que se desarrollaba esta transformación cultural, la sociedad mexicana vivía una lucha generacional muy intensa. Por un lado, los jóvenes, que estaban encantados con el positivismo y el rechazo a la intervención de la iglesia en la economía y la política, mientras que por otro lado estaban los mayores, que no tenían tanto problema con la ciencia y la investigación, pero no estaban dispuestos a dejar de lado a la iglesia como eje central de la vida pública y privada. La lucha épica entre los jóvenes y los boomers del siglo XIX. Ya para 1870 la república comenzaba a reorganizarse económicamente. La venta de bienes del clero no había dado tanto dinero como se esperaba, pero aseguraría el funcionamiento del gobierno. De allí que los ministros José María Iglesias y Matías Romero lograron reorganizar la deuda del país y organizar un calendario de pagos. Además que ajustaron gastos y lograron resumir los libros de contabilidad del gobierno desde la independencia a la fecha. Suena raro, pero la independencia, las guerras, los cambios de poder y las disputas políticas hicieron que los libros de contabilidad del gobierno fueran un completo desastre. Y no fue hasta esa época que se les dio un orden y congruencia a todo lo que había pasado y a la administración hasta ese momento. Lo cual puede parecer poca cosa, pero a nivel de administradores y contadores, esta tarea cuenta como una hazaña turbo épica. Como parte del proceso de reconciliación, se inició una amnistía a los funcionarios que habían trabajado para el imperio y para los miembros del clero. Además que se promulgaron el Código Civil y el Código Penal para los territorios federales, lo que daba la base legal para el funcionamiento de las instituciones de justicia del país. La base legal de México se hizo en mi presidencia, la de Benito Juárez, que no se les olvide. Para junio de 1871 llegó nuevamente el tiempo de elecciones presidenciales, donde se presentaron Benito Juárez para la reelección, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. La elección la ganó Juárez, bajo serias sospechas de fraude y protesta de sus propios aliados ante la reelección que parecía intencional e indefinida. Ante esta situación, Porfirio Díaz proclamó en noviembre el Plan de la Noria, en donde protestaba en contra de la reelección de Benito Juárez y llamaba a levantarse en armas. Sin embargo, el gobierno de Benito Juárez rápidamente lo derrotó. Yo soy el presidente, yo soy la república y nada podrá detenerme. Pero Juárez murió por enfermedad unos meses más tarde, el 18 de julio de 1872, y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias en las que se presentaron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El triunfador por amplia mayoría fue Lerdo. Para sorpresa de todos, el gobierno de Lerdo fue bastante más radical en cuanto a los asuntos de la iglesia, al grado que elevó a grado constitucional las leyes de reforma, y trató de separar con mucha fuerza los asuntos de la iglesia de los del Estado y la sociedad. Esto generó mucho descontento, al grado que apareció un movimiento armado conocido como los religioneros en los estados de Jalisco y Michoacán, aunque al final por la fuerza fueron contenidos. Se acabó el tiempo de ser amable con la iglesia. Durante 1875, Lerdo restableció el Senado de la República, lo que fortalecía el federalismo nacional.
Y también se fomentó la enseñanza del castellano como el lenguaje nacional en todos los ámbitos de la vida pública, con la intención de por fin tener una nación culturalmente unificada. Así fue que llegaron las elecciones de 1876, en las que se presentaron el juez de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, y el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, que buscaba la reelección. De forma simultánea, Porfirio Díaz proclamaba el Plan de Tuxtepec, en el que llamaba a levantarse en armas en contra de Lerdo y su intención de reelegirse. La reelección está muy mal, es el camino a las dictaduras y una traición a la República, y no lo voy a permitir. Porfirio Díaz había aprendido muy bien las lecciones de su rebelión anterior en el Plan de la Noria, por lo que en esta ocasión tenía a muchos aliados en el norte y en el sur del país, a quienes se les prometieron cargos y grandes honores militares en caso de que triunfara el plan. Así llegaron las elecciones de 1876, que dieron como ganador a Lerdo de Tejada, pero su rival, José María Iglesias, reclamó la ilegalidad del resultado ante la irregularidad de la elección. Esto fue aprovechado por Díaz y sus aliados para iniciar una lucha armada contra Lerdo, que finalmente fue derrotado el 11 de noviembre. Con la salida del país del presidente Lerdo, correspondía a José María Iglesias la presidencia interina. Sin embargo, este no quiso negociar con los rebeldes del Plan de Tuxtepec, por lo que Porfirio Díaz decidió ocupar el poder por la fuerza, y tomó el control militar de la capital el 23 de noviembre de 1876. Soy un héroe, derroté la reelección de Lerdo y salvé a la República. Finalmente, para hacer todo legal, Porfirio Díaz convocó a elecciones en 1877, en las cuales él era el único candidato relevante, pues todos sus aliados del Plan de Tuxtepec se encargaron de darle todo el apoyo a quien sería el nuevo presidente, y con lo que se iniciaría una nueva etapa de la historia de México conocida como el Porfiriato. En conclusión, podemos decir que la época de la República restaurada fue un momento donde finalmente se afianzó el gobierno de la República, se fortalecieron las instituciones del país y se crearon los primeros pasos de la identidad nacional con el fomento a la cultura, las ciencias y las artes en todo el país. Estamos hablando de un momento que fue la base para el progreso y el desarrollo que bien sabría aprovechar Porfirio Díaz para afianzar su poder. Así que ahí lo tienen, la República restaurada. Un periodo breve en la historia de México, pero que es fundamental para entender la República e incluso para entender al país al día de hoy. Déjenme aquí abajo todos sus comentarios sobre si ustedes ya sabían sobre esto o lo tenían claro, o si no, me va a encantar leerlos y también dejarles el corazoncito de comunidad durante la primera semana de este video, incluso después también, pero sobre todo la primera semana. También recuerden que nos pueden dejar su like y su suscripción si es que aprendieron algo nuevo. Compartan el conocimiento en todo el internet, eso siempre es muy útil. Y también recuerden que nos pueden apoyar mediante el sistema de membresías y de Patreons. Con ello ustedes van a poder aparecer en esta lista que está apareciendo frente a mí con su nombre, y además tener algunos beneficios adicionales tanto aquí como en nuestro canal secundario, el Bully Podcast. Si no conocen el Bully Podcast, es nuestro canal secundario, aquí arriba voy a dejar la tarjeta, donde hablamos sobre la hechura de estos videos de cada semana y sobre temas de actualidad y temas random con todos ustedes en transmisiones en vivo. Así que no se lo pierdan. También les dejo la bibliografía al final de este video y también muchos videos de temas relacionados aquí abajo en la descripción. Por ejemplo, sobre la reforma, sobre las haciendas, sobre las leyes de reforma y sobre el porfiriato. Así que chequen aquí abajo, va a haber mucho material que seguro les va a gustar. Y pues bueno, es todo por el momento, amigos. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.